Pasa, compis, ¿cómo estamos? Hoy os traigo un vídeo súper potente que os va a encantar, que va a hablar y va a estar enfocado a cómo ser un opositor eficiente y pues va a estar un poco girando en torno a qué es lo que hice yo durante los 4 años de oposición en cada una de las partes, cómo fui evolucionando como opositor de menos a más y pues cómo llegué a convertirme en un opositor eficiente finalmente en 2025 sacando mi plaza en educación física secundaria. Lo primero que quiero deciros es que sin duda el proceso de oposición a las oposiciones de secundaria es un proceso duro, largo, en el que muchas veces no hay respuestas y en las que tenemos que, pues, dejarnos aconsejar y poco a poco ir construyendo nuestro camino de descubrir cuál es la forma o la mejor manera de poder llegar a ser un opositor eficiente. Entonces, en este vídeo voy a intentar sintetizar al máximo que puedo cuáles fueron mis principales errores y cómo fui evolucionando a lo largo de los años en las diferentes convocatorias. Y voy a empezar hablando en primer lugar en la primera convocatoria que me presenté con mucha ilusión, con muchas ganas, pero a la vez con mucho desconocimiento y pues un año en el que le dediqué mucho tiempo, pero sin cabeza, sin sentido y pues en el que no conseguí los resultados que quería. Sin duda fue de los 4 años el año en el que peor rendimiento saqué, pero también fue el año que me permitió abrir los ojos y darme cuenta de lo que tenía que mejorar de cara a las siguientes convocatorias. Entonces, este año 2022, Galicia, era un año donde era un sistema de reposición, que para los que no lo sepáis, el sistema de reposición en las oposiciones de educación es cuando nos enfrentamos a una primera parte A, que es eliminatoria de tema y supuesto, ¿vale? Donde si no consigues sacar un 5 de media entre estos dos, no pasarías a la siguiente parte, que es la parte B, que consiste en la entrega de la programación, bien en papel o en formato digital, según la comunidad, y luego, pues, una defensa de la programación y otra de una situación de aprendizaje. Entonces, ¿cómo llegué yo de preparado a esta convocatoria? Bien, en el apartado de los temas, llegué con 11 temas preparados, ¿vale? Preparados y sin estructura de repasos y sin realización de simulacros. Vale, por lo tanto, pocos temas, mal memorizados, sin repasos y sin simulacros. Resumen, un desastre. Supuestos. ¿En qué punto de preparación llegué para los supuestos? Pues supuestos un poco trabajados al azar. Una semana hacía uno, de lo que sea, a las 2 semanas otro, sin regularidad, sin una estructura fija. No los tenía organizados, ¿vale? No los tenía en carpetitas organizados por bloques temáticos ni nada, no los repasaba y no tenía tampoco una estructura para resolver los diferentes supuestos memorizados. Es decir, no tenía unos piñones fijos en función de si me caía un tipo de supuesto u otro. Programación no acabada, pero muy trabajada y con mucha procrastinación, pero no acabada, es decir, a 15, 20, 30 días de los exámenes de la primera parte, yo no tenía acabada la programación y tampoco, pues, tampoco tenía preparado el guión de exposición de lo que haría o expondría en esa parte de la programación si pasase el corte. Y unidades, pues no las tenía realizadas y pues los guiones de exposición también los tenía sin hacer. Como veis, todo esta, por así decirlo, esta ensalada de condicionantes con la que llevé yo a esta primera convocatoria resultó en ser un desastre. En el sorteo del tema no me cayó tema, por lo tanto no hice nada o lo que hice fuera un desastre, sacar un 0,5 aproximadamente. Y en los supuestos, pues más de lo mismo, un 2 sobre 10 y un desastre, no, no tenía una estructura fija, estaba nervioso, no me había enfrentado a simulacros. Resumen de la convocatoria, no pasé el corte. Y fue pues mi peor oposición con diferencia. Avanzamos hacia la segunda convocatoria, Asturias 2023. Vale, inicialmente en el septiembre, en el mes de septiembre, que es cuando se empieza la preparación, en un principio no tenía claro dónde me iba a presentar. En un principio barajaba ir a Andalucía. Bueno, después de 3, 4 meses decidiéndome, en el que me preparé, pues un poco en general, temas, supuestos, programación y demás. Finalmente, más o menos por el mes de diciembre, opté y decidí que me iba a presentar en Asturias en 2023,
en la cual tendría un condicionante especial y es que sería un proceso de estabilización, ¿vale? Que no es lo mismo que el de reposición. El proceso de estabilización es un proceso que cuenta únicamente con una parte A donde haces un tema, ¿vale? Donde salen 5 bolas, sale una bola más que en reposición y no es eliminatoria esta parte. Es decir, todos hacen la parte A, el tema, y todos hacen la parte B, que consistía en entregar una unidad didáctica y exponerla. ¿Vale? Entonces, ¿cómo llegué yo de preparado a esta convocatoria? Llegué en los temas, aquí empezamos a ver la primera gran diferencia. Temas, 17 temas, pero ahora sí que estaban muy bien memorizados. En la primera oposición llevaba 11 trabajados y preparados, pero eso no es suficiente. Para la oposición hay que llevar los temas memorizados y bien sabidos. Entonces, para el Asturias 2023 llevaba 17 muy bien memorizados e incorporé como mejora en mi proceso de oposición que para esta convocatoria incorporé diferentes técnicas de memorización, ¿vale? Que no las voy a decir en este vídeo. Si queréis que os haga un vídeo específico de técnicas de memorización, dejármelo en comentarios. Y pues me apoyé en algunos de estos libros, como puede ser el de Francisco del Pozo, el Manual del Perfecto Opositor, donde nos habla pues, de diferentes técnicas de memorización, como la prelectura, la lectura, el subrayado, los esquemas, la repetición. Vale, son diferentes técnicas de memorización que fui aplicando en esta convocatoria. También utilicé un sistema de repasos, tanto por vueltas como por arrastre. Vale, por vueltas significa que si yo llevé 17 temas para el día del examen, pues a lo largo de la preparación fui dándole vueltas a esos 17 temas, es decir, los fui estudiando y repasando durante varias vueltas. Y también por arrastre. ¿Qué significa por arrastre? Que conforme iba dando vueltas a esos 17 temas, también iba incorporando temas de repaso. ¿Vale? Y también hice muchos simulacros y una preparación de la oposición por fases, empezando de menos a más y acabando en una última fase de preparación, que puede ser el último mes, los últimos 2 meses, donde el volumen de repasos de temas aumentaba, ¿vale? No es lo mismo empezar la primera semana que la semana 35. En la semana 35 a lo mejor estás repasando 5 temas al día o 10 temas a la semana y en la primera semana de preparación no estás en ese punto. Por lo tanto, para esta convocatoria, los temas cambié mucho mi forma de enfocarlos, iba muy bien preparado en esa parte. Los supuestos no había, pero bueno, en esos meses de duda de donde no sabía dónde me iba a presentar, pues, pues trabajé muchos supuestos hasta que decidí que iba a ir a Asturias, donde ya solamente me enfoqué en temas y unidad didáctica o situación de aprendizaje. Por lo tanto, digamos que seguía avanzando un poco en la parte de los supuestos, aunque no hubo supuestos este año. Programación no había, por lo tanto la dejé totalmente de lado. Y destacaría que en este proceso de estabilización en 2023 aprendí cómo hacer una unidad didáctica, es decir, qué diferentes partes tiene que tener una unidad didáctica, cómo enfocar la evaluación, la metodología y es, en definitiva, afrontar y saber cómo hacer una unidad didáctica sobre el papel y sobre a la hora de exponerla, ¿vale? Porque también pues me preparé un buen guión de exposición y lo practiqué y lo expuse mucho delante de algún familiar. Por lo tanto, para esta oposición de 2023, la apuesta era más sólida. Es cierto que llevaba pocos temas, pero iban muy bien memorizados y la parte de la unidad didáctica, pues también la trabajé mucho. Sabía muy bien cómo hacer una unidad didáctica, cómo defenderla, trabajé mis habilidades de comunicación y el resultado fue excelente. Me salió uno de los temas que sabía, en el que saqué un 8,5 y en la defensa de la situación de aprendizaje saqué un 9,25. Vale, entonces este fue un año en el que aprendí mucho, principalmente en las partes de los temas y de la situación de aprendizaje. La parte de los supuestos y de la programación seguían un poco ahí en stand-by y veremos ahora cómo me hice fuerte en estas partes en la siguiente convocatoria, Galicia 2024, donde nos volvemos a enfrentar a una convocatoria de reposición, con una parte eliminatoria de temas y supuestos y una parte B de entrega de programación y defensa de programación y situación de aprendizaje. Vale, sin duda el proceso de reposición es mucho más duro que el de estabilización, tanto porque hay más partes a preparar como porque no es el de reposición es eliminatorio en la primera parte. Por lo tanto, esto hace que el filtro sea mucho más complejo.
¿Y cómo seguí perfeccionando mi método eficiente? Temas. Pasé de 17 a 20. Vale, no pude aumentar mucho volumen de temas porque la convocatoria del 23 me permitió empezar a trabajar de interino y pues ese primer año en el que empiezas a trabajar siempre estás un poco más aturdido. Por lo tanto, este año opté por ir a una estrategia de llegar a los 20 temas muy bien memorizados, siguiendo con las técnicas de memorización, con el sistema de repasos por vueltas y arrastre, con muchos simulacros y con una preparación otra vez por fases de intensidad, empezando de menos a más y acabando en el último mes y de los últimos 2 meses con mucha intensidad de repaso de temas y de acumulación de los mismos. Por lo tanto, en los temas más o menos la estrategia era la misma. Cambió un poco la estrategia en los supuestos, pero lo seguía haciendo mal. Este año en los supuestos hice muchos supuestos, muchos, pero cometí el error de que los supuestos los hacía a ordenador y consultando información. Por lo tanto, tenía mucha cantidad de supuestos hechos, pero todos a ordenador y consultando información, no enfrentándome a situaciones reales de simulacro de supuestos, ¿vale? O de mini simulacros de supuestos, que este fue uno de los principales errores de esta convocatoria del 2024, que no me enfrenté a simulacros reales y pues también, ¿qué más tenemos por aquí? Que tenía, digamos que no afronté un buen sistema de repasos de supuestos. Vale, este año hice muchos supuestos, tenía las estructuras de cómo afrontar cada tipo de supuesto muy bien en la cabeza, pero cometí los errores de, pues eso, no tener un sistema de repasos bien claro, como hice en algún vídeo, de tener libretas organizadas con los diferentes supuestos que iba haciendo, composites para saber cuál era cada tipo de supuesto, y pues ir repasándolo conforme se acerca la fecha del examen, y la no realización de simulacros. Estos fueron los principales aspectos que me penalizaron en esta convocatoria. Luego, para la programación, es cierto que le metí mucha caña este año, la acabé, la cerré el documento y también cerré el guión de la exposición. Y las situaciones de aprendizaje, pues las tenía medio hechas, por encima, estaban prácticamente hechas, y no hice los guiones de las exposiciones. Vale, esto es un error muy grave. Por lo tanto, este año aumenté mi rendimiento, en el tema saqué alrededor de un 7, pero en los supuestos no di la talla, no llegué al mínimo y pues no pude pasar el corte, quedándome con un 4 y pico, no me acuerdo si fuera un 4,5, un 4,7, me quedé con un 4 y pico alto a las puertas de pasar el corte. Y bueno, también aprendí mucho. Este año me di cuenta de que tenía que ser un poco más consistente en la parte de los supuestos y que tenía que darle un poco también más de caña a la parte de las situaciones de aprendizaje. Y esto lo incorporé para la siguiente convocatoria, Asturias 2025, que vuelve a ser una convocatoria por reposición, como la del año pasado, y en la que ya digamos que encontré el verdadero método para ser un opositor eficiente. ¿Qué estrategia llevé este año? Bien, para los temas, este año incorporé 5 más, 25 temas. Y seguí con la misma pauta que en las dos últimas convocatorias para los temas. Muy bien memorizados, técnicas de memorización perfeccionalizadas, sistema de repasos por vueltas y arrastre, muchos simulacros y también pues aumentando ese volumen e intensidad conforme nos acercábamos a la fecha. Supuestos, aquí vemos la principal gran diferencia. Muchos supuestos hechos también, con muy buenas técnicas de repaso, ¿vale? Repasaba los supuestos cada X tiempo, los tenía bien estructurados, organizados por bloques temáticos, por competencias específicas, todos bien organizados y estructurados para poder repasarlos, sobre todo en la recta final. Estructuras también bien memorizadas pues de si cae un supuesto de sesión o de unidad didáctica, todas las estructuras las tenía memorizadas. Incorporé también una introducción, conclusión y bibliografía bien memorizada y preparada para directamente el día de esta prueba pues mostrarla. Y la principal diferencia, muchos simulacros a papel y boli. Vale, esto es lo que me dio la diferencia en el rendimiento de los supuestos. Los supuestos hay que hacer supuestos a ordenador y consultando información, por supuesto, en un periodo de la preparación, pero la realización y la exposición de supuestos a boli y papel y a simulacros o mini simulacros es fundamental, ¿vale? Si no estamos en ese punto en el que tengo bastante dominio de diferentes contenidos y me puedo enfrentar a un simulacro real, ¿vale? Pues lo lógico es, pues imaginaros, si esta semana
hice un supuesto en el ordenador consultando información sobre una unidad didáctica de salud, por ejemplo, pues lo ideal sería la semana siguiente hacer un simulacro de este supuesto. Pues a ver de qué me acuerdo de este supuesto y enfrentarme a una realidad de exponerme a un tiempo determinado y a evocar información de la cabeza y pues a enfrentarte a lo que nos vamos a encontrar el día del examen. Programación la tenía hecha y el guión de exposición preparado. Y situaciones de aprendizaje también todas hechas y listas, este año en más profundidad que el año anterior, y todos los guiones preparados con todos los instrumentos de evaluación hechos. Vale, esto es fundamental. Y mi conclusión, pues este año fue buenísimo. Saqué plaza en Asturias, en una comunidad donde hay mucha competencia, donde los opositores están muy formados y una comunidad que tiene el hándicap donde siempre hay muy pocas plazas para muchos opositores, lo que dificulta pues llegar a conseguir la plaza. Y pues ese fue un poco el año en el que saqué la plaza, lo que hice, cómo llegué en cada una de las partes, ¿vale? Quedando dos de tribunal y sacando plaza. Entonces, ¿qué diría yo que tiene que tener un opositor eficiente para poder optar a sacar plaza? Pues he sacado estas conclusiones tras 4 años de preparación. Temas. Vamos a empezar a dividirlo por las diferentes partes. Temas. Es fundamental que en los temas tengas un sistema de repasos, tanto por vueltas como por arrastre. ¿Vale? Si no sabes lo que es y quieres que profundice, déjamelo en comentarios. Pero es fundamental que tu sistema de estudio de temas sea por vueltas y por arrastre. Que vayas añadiendo algún tema nuevo, tanto como vayas repasando los que ya fuiste estudiando. Mínimo, yo aconsejaría llevar 17 temas, ¿vale? Si quieres ir con alguna garantía. Con 17 temas el porcentaje sigue siendo un poco bajo. Yo lo que recomiendo para ir verdaderamente preparado es llevar entre 20 y pocos y 30 y pocos temas. Eso sería lo ideal. Pero menos de 17, pues yo te lo desaconsejaría. Fundamental que realices simulacros de cada uno de los temas, ¿vale? Si en la semana uno has tenido 5 días para memorizar un tema, ¿vale? Pues el día 6 haces el simulacro del tema. Pero es fundamental que hagas simulacros de temas y que vayas haciendo sistema de repasos. Si en la semana uno te estudiaste el tema, por ejemplo, el tema 13 de condición física, lo estudias imagínate, días del 1 al 7, vale. Lo estudio de los días 1 al 6 de la semana. Bien. Me lo canto para mí el día 6 en alto. Bla, 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 bla. Vale, ¿me lo sé? Sí. Día 7 hago el simulacro de tema. Ya lo estamos fijando 2 veces en la cabeza. Perfecto. Luego, lo repaso al día siguiente del simulacro. 3 veces en la cabeza. Repasar es evocar, es decirlo en alto. Luego, una vez lo repasé al día siguiente, lo vuelvo a repasar a los 15 días. Y luego a los 30 días. Esto sería un buen sistema en el que has fijado el tema en el tiempo 5 veces. Y luego, pues, tendrás que ir incorporándolo en diferentes momentos, repaso de esos temas junto con el resto que vas estudiando. Esto daría para un vídeo completo, pero no me voy a extender. Y fundamental, conforme se va acercando la fecha del examen, tienes que darle más volumen de intensidad de repaso de temas. ¿Vale? Yo, por ejemplo, el día antes del examen le canté los 25 temas a mi madre. La semana antes del examen repasaba 10 temas al día. Las 2 semanas antes, la semana antes del examen, pues la anterior, pues igual cantaba 7 temas al día. ¿Entendéis? Tiene que ir habiendo un volumen, un mayor volumen e intensidad. Supuestos. Fundamental en la preparación, realizar muchos supuestos a ordenador consultando información. ¿Vale? Fundamental para tener un abanico de propuestas sólidas. Porque si lo hago a ordenador y consultando información, sé que lo que estoy escribiendo es una propuesta de calidad. Sin embargo, si hago un simulacro con bolígrafo y papel, no va a tener esa calidad. Por lo tanto, es fundamental compaginar esa parte de realizar supuestos a ordenador consultando información con realizar simulacros con bolígrafo y papel. Y como dije, si al principio estáis en una etapa en la que estáis más verdes, pues realizar simulacros a bolígrafo y papel de supuestos que ya estéis trabajando previamente en el ordenador habiendo consultado información. Y poco a poco, efecto bola de nieve, vais a ir teniendo mayor cantidad de información y de propuestas. Vale, ¿qué más? En la recta final, yo
recomiendo que los tengáis agrupados, todos los supuestos que habéis realizados, todos impresos y agrupados por bloques temáticos, perdón, para poder repasarlos de forma constante y cada uno de ellos con posits, una libreta con posits en la que, pues vale, en esta libreta tengo un supuesto de orientación, pues pongo supuesto de orientación en un posit. Otro de salud, unidad de salud. Otro de conflictos, como queráis. El caso es tener todos los supuestos que hayáis hecho impresos, organizados y estructurados por bloques temáticas para repasar de forma constante y más aún si cabe cuando nos acercamos a la fecha del examen. Fundamental tener en la cabeza la estructura clara para cada tipo de supuesto, ¿vale? Saber qué poner si me cae un supuesto de sesión, si me cae un supuesto de unidad, tenerlo en la cabeza, ¿vale? Y también una introducción, conclusión y bibliografía preparada, lista y memorizada para el día del examen. Vamos con la programación. Programación, fundamental, fundamental, tenerla cerrada el documento antes del día del examen. Vale, yo personalmente la cerraba en marzo. Marzo la cerraba y me olvidaba de la programación. Vale, no tiene mucho sentido las semanas previas al examen de la primera parte de temas y supuestos estar dedicándole tiempo a la programación. Es tiempo de repaso, tiempo de vocación, tiempo de hacer simulacros, no tiempo de estar haciendo la programación. Por lo tanto, mi recomendación, la programación, el documento cerrado y el guión de lo que vas a decir, es decir, de la exposición, también listo. Yo recomiendo tenerlo listo mínimo 2 meses antes del examen de la primera parte. Y las situaciones de aprendizaje, lo mismo, ¿vale? Yo recomiendo a 2 meses del examen de la primera parte tenerlas todas las unidades trabajadas, cerradas, ¿vale? Y los guiones preparados. De cuantas más situaciones de aprendizaje tengas el guión, mejor. Si hay que sacrificar algo de cara, pues porque no llegamos a tiempo y demás, sacrificaremos estos guiones de las exposiciones de las situaciones de aprendizaje, ¿vale? Yo daría más prioridad a tener el documento de la programación y el guión de la programación preparado y, si podemos, también de las situaciones de aprendizaje. Si vamos mal de tiempo, lo que sea, quitaríamos y sacrificaríamos pues esos guiones de las situaciones de aprendizaje, que tendríamos que hacer después y pasamos el corte. Y sin más dilación, este fue un poco mi proceso, como veis, de menos a más, siendo cada vez un opositor mejor y llegando pues a desarrollar mi propia metodología para ser un opositor de alto rendimiento, para ser un opositor eficiente y pues para ser un opositor que saca plaza. Y no hay nadie mejor que te pueda ayudar y guiar en el proceso de sacar la plaza que alguien que ya lo ha conseguido. Así que no tengo mucho más que deciros. Si tenéis alguna duda relacionada con este vídeo, ¿vale? Dejármelo en los comentarios y os lo responderé pues lo antes que pueda y pues a eso, a darle caña y mucho ánimo.